Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo lunes. Vamos a iniciar esta transmisión orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para compartir de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio y para que tu palabra, Señor, sea entendida, comprendida y puesta en práctica, Señor. Padre, te damos gracias por este día, un día en el cual tú nos has bendecido, Señor, abundantemente y nos has ayudado, Padre, para llegar hasta acá. Te damos gracias porque tú eres Dios, pero también eres nuestro Padre, Señor, un Padre que nos ama con amor eterno e infinito, que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú suples cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú nos llenas de tu paz, de tu reposo, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, tú nos fortaleces, tú nos guías y tú nos llevas, Señor, a la victoria. Padre, gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres, Señor, nuestro sanador y nuestro restaurador, nuestro libertador, nuestra seguridad y confianza. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, porque sabemos, Señor, que tú obrarás en cada uno de nosotros para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento y para que tus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros se cumplan, Señor. Padre, en esta hora ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que conforme a tu propósito y a tu plan para cada uno de nosotros, siembres semillas, Señor, de eternidad en el corazón de cada uno para que den fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y fuéramos adoptados como hijos tuyos, Señor. Gracias también por tu Espíritu Santo que tú mandaste, Señor, para abrir nuestros ojos, entender nuestra condición de pecadores y entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo lo enviaste a morar en cada uno de nosotros y somos templos de tu Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros para ayudarnos en todas las circunstancias y áreas de nuestra vida, para enseñarnos, para guiarnos a la verdad, para ayudarnos, Señor, a entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, por ello. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para que toda fortaleza, todo argumento, mentira y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra sea derribado, arrancado, arruinado y destruido, Señor, y en su lugar sea sembrada tu palabra, Señor, que nos edifica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos, mis amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios. Y nuestro tema, estamos en una serie para recordarles acerca de la Biblia. Hemos visto qué es la Biblia, cuáles son sus beneficios, las actitudes que necesitamos tener hacia ella, cómo estudiarla para comprenderla y ponerla por obra. Y en este capítulo adicional vamos a completar lo que comenzamos ayer en cuanto a cómo compartir la palabra. Y para ello primero quiero recordarles que cada uno de nosotros no solo somos llamados
a escudriñar la palabra y ponerla por obra, sino también somos llamados a compartirla. Tenemos dos formas de compartir la palabra. Una, cuando se nos presenta una oportunidad inmediata sin que lo supiéramos previamente, y en ese sentido, pues lo que necesitamos es compartir lo que hay en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para estimular a la persona que nos oye para convertirse al Señor en primer lugar, o en segundo lugar para que se convierta en un discípulo de Cristo, para estimularlo a caminar en ser un discípulo de Cristo. Ahora bien, hay otra forma de compartir la palabra, que es cuando nosotros sabemos previamente, porque nos han invitado a compartir la palabra con una persona, con un grupo, con una congregación, y entonces ahí se requiere una preparación previa, que no es nada complicado. Recordemos que todos somos llamados a compartir la palabra de acuerdo a lo que nos dice Mateo 28, versículo 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y por el otro lado, el Señor dice, yo estaré con ustedes, y ese yo estaré con ustedes significa que Él nos va a ayudar a compartir la palabra y nos va a guiar a cómo compartirla. Por el otro lado también la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y eso implica que estamos habilitados por el Espíritu Santo que vive en nosotros para evangelizar, para orar por sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos, restauración para los que están quebrantados en su corazón, y para discipular, que es el año agradable, es predicar el año agradable del Señor. Por el otro lado, también segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, nos enseña que lo que hemos aprendido de Él lo compartamos con otros, para que sean también idóneos para compartirlo con otros, para que ellos lo compartan a su vez con otros. Esto lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros compartamos la palabra con otros. O sea, tenemos un llamado, cada uno de nosotros, y un llamado que no depende de la preparación, que no depende de que vayamos a un instituto bíblico, sino que depende de la disponibilidad que tengamos para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Esto no quiere decir que no nos preparemos. En la medida en la que vamos madurando, creciendo, conociendo más de la palabra, eso nos va capacitando para poder compartir la palabra más profundamente. Pero si no tenemos ninguna preparación previa, podemos compartir la palabra compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De eso hablamos ayer, que es el testimonio, y dimos el ejemplo de la mujer samaritana y del endemoniado gadareno, que tuvieron un encuentro con el Señor obró en sus vidas y Él inmediatamente los envió a compartir lo que Él había hecho en las vidas de ellos. Así que no tenemos ninguna excusa, somos llamados, el Señor está con nosotros, Él nos equipa, así que podemos hacerlo. Yo entiendo, porque todos hemos pasado por ese proceso, que al principio nos da temor, pero porque sentimos que no estamos capacitados, que no lo vamos a hacer bien, que no vamos a poder, que no nos van a fluir las palabras, pero si el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo nos ha ungido y nos unge desde el momento en el cual somos salvos, sí podemos. No debemos tener
temor de compartir la palabra. Además que es una tremenda bendición, un tremendo privilegio que el Señor nos da de ser sus voceros, porque a través de lo que Él pone en nuestro corazón y nosotros compartimos con los demás, estamos impartiéndole a esa persona eternidad. Y eso que le estamos compartiendo va a afectar su vida para la eternidad, y además va a afectar o va a influir en sus generaciones también para esa misma eternidad. Así que es un privilegio, porque siendo el Señor Dios Todopoderoso y teniendo el Espíritu Santo, que es más que suficiente para poder convencer a las personas con respecto al Evangelio, el Señor nos da el privilegio de ser colaboradores de Él en esa obra maravillosa de la salvación y del perfeccionamiento de cada uno de sus hijos, de cada uno de los santos. En el lenguaje teológico, el aspecto de compartir la palabra, todos los principios para compartir la palabra, le llaman homilética. Y la homilética tiene dos partes, o sea, el compartir la palabra tiene dos partes, dos aspectos relacionados con la predicación. Uno es el aspecto humano, es la intervención del Espíritu Santo por su poder, por su guianza, por la enseñanza que ha puesto en nuestro corazón, y porque Él nos da las palabras oportunas para poder compartir. Esa es la parte de Dios, es la unción. Y el aspecto humano es nuestra experiencia, preparación, etcétera, relacionada con el arte de predicar y o compartir la palabra de Dios. Entonces, ayer comenzamos a compartir acerca de principios que necesitamos considerar. Solo una observación: el hecho de que usted no los aplique todos, pero si es guiado por el Espíritu Santo, si se deja guiar por el Espíritu Santo se va a encargar de aquellos aspectos en los cuales nosotros en un momento determinado podamos tener una deficiencia. Pero para que ello no nos impida el compartir la palabra de Dios con quienes tienen necesidad. Y la verdad es que todos tenemos necesidad de que se nos comparta la palabra de Dios, porque la vida del justo es un perfeccionamiento continuo hasta el día de Jesucristo. Entonces, si no tenemos la suficiente experiencia para compartir la palabra, eso no debe ser una limitante, porque con la guianza del Espíritu Santo vamos a suplir el Espíritu Santo va a suplir esa limitante. Pero ello no implica que nosotros no sigamos con nuestra preparación para que cada vez tengamos una mayor experiencia, una mayor preparación, y vaya creciendo nuestra efectividad y el poder compartir la palabra con grupos más amplios. Algunas de las cosas que vimos ayer es que la predicación o el compartir la palabra de Dios tiene 4 elementos, o para hacerlo de una manera estructurada, debería tener 4 elementos que se le llama las 4 Cs. La primera C es el concepto, es decir, el tema del cual queremos compartir. La segunda es la composición, que significa tener todas las ideas necesarias para compartir acerca de un tema, tener claridad en las ideas acerca de compartir el tema. La tercera C es la composición, que implica ya estructurar el mensaje haciendo una introducción, el desarrollo del tema, que puede tener entre unos 3 y 5 puntos a compartir, y finalmente la conclusión, que es el llamado a la acción. Y la cuarta C es la comunicación, es decir, la forma como nosotros vamos a compartir esa verdad. La comunicación implica
ser naturales, no tenemos que convertirnos en grandes oradores, ni tenemos que usar palabras rebuscadas, ni cambiar nuestro tono. Si el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a compartir la palabra, ya sea a una persona, a un pequeño grupo o a un grupo más grande, nos llamó para que la compartamos desde nuestra especificidad y nuestra individualidad. Entonces el Señor va a traer a nosotros, a las personas que van a comprender nuestro lenguaje, que van a comprender nuestras palabras y que van a recibir el mensaje desde nuestra autenticidad, naturalidad, especificidad e individualidad. Así que no tenemos que seguir cursos de oratoria, sino lo único que necesitamos es seguir al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y usar nuestra naturalidad para compartir el mensaje. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que nos pueden ayudar a ser efectivos en la predicación. Son consejos muy simples, sencillos, no son difíciles de implementar y uno los va desarrollando en la práctica. Recordemos que para predicar la palabra no tengo que ser un predicador experimentado, perfecto, simple y sencillamente tengo que necesito tener la disponibilidad para hacerlo y conectarme con el Espíritu Santo, dejarme guiar por el Espíritu Santo para poder entregar el mensaje que Él ponga en mi corazón, y el mensaje nos lo va a ir dictando a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y va a ser un mensaje que vamos a ir entendiendo porque el Espíritu Santo nos va a dar el mensaje de la palabra que ya está en nuestro corazón, que ya la hemos estudiado, que ya la comprendemos, que ya la estudiamos y principalmente que ya la estamos practicando. Ya, el compartir la palabra, déjeme decirle algo aquí que es importante. Para compartir la palabra, yo lo único que necesito es compartir de mi experiencia personal, poca o mucha, pero de mi experiencia personal con el tema que estoy predicando. El Señor no me va a llamar a predicar de algo o a compartir de algo que no vivo. La unción, yo digo una palabra acá que quizá no sea la palabra más correcta, pero es la única que se me ocurre. Y es que la unción del Espíritu Santo se monta sobre mi experiencia de vida con la palabra. Yo no tengo que predicar algo que no sé de la palabra. Necesito predicar o voy a predicar o a compartir la palabra con una persona, con un grupo o con muchas personas, la palabra que conozco y la palabra que vivo. ¿Y por qué? ¿Y de dónde es que sale este consejo? La palabra de Dios dice que no muchos de nosotros querramos ser maestros porque recibiremos mayor condenación. Eso no nos está diciendo, no enseñe la palabra. Lo que nos está diciendo es: tenga cuidado de no compartir un mensaje que no vive. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente que yo esté compartiendo algo que no estoy viviendo, va a venir el diablo y me va a decir, o mi carne, y me va a decir: ¿por qué estás compartiendo eso si no lo vivís? Y ahí entonces me voy a sentir culpable, acusado, juzgado y condenado. Entonces no es el Señor el que me condena, es el diablo el que me va a condenar a través de la carne y va a traer pensamientos a mi corazón o a mi mente que me pueden confundir en cuanto a la guianza del Espíritu Santo. Y entonces lo único que necesito compartir es la palabra que yo ya conozco. El Señor no me va a llamar a compartir nada que no conozca, nada que no esté viviendo. El Señor no me va a llamar, si yo voy a compartir algo que no estoy viviendo, lo que estoy compartiendo es información. Pero la palabra no es para informar. Informar quiere decir no formar. La palabra es para formar.
para que nosotros la pongamos en práctica. Entonces el primero que necesita poner en práctica la palabra soy yo. Por eso nosotros solo debemos compartir de la palabra y vivimos de la palabra que aplicamos. Bueno, entonces, ya en cuanto esto aplica tanto a un mensaje que vamos a ir o que vamos a improvisar, digamos, cuando tenemos una reunión así, digamos, casual, un encuentro casual con una persona, podemos compartirle de la palabra en base a la experiencia de lo que vivimos. Ahora, sí vamos a compartir ya con una invitación previa o con un conocimiento previo de que vamos a compartir la palabra con otras personas o con un grupo más grande. Entonces lo primero que necesitamos necesitamos una preparación. No es una gran preparación, es una preparación sencilla, pero necesitamos prepararnos. ¿Cómo necesitamos prepararnos? En primer lugar, necesitamos ponernos en comunión con el Señor, tener comunión con el Señor para que el Señor nos comunique el mensaje o nos diga el mensaje que Él quiere que compartamos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda verdad, porque el mensaje es para el corazón de las personas y el que conoce el corazón y las necesidades del corazón de cada persona es el Señor. Entonces lo que necesitamos es orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿de qué quieres tú que yo hable? Y el Señor nos va a dar el tema. Él es el recurso de todo conocimiento. La primera tarea entonces es aprender, es comunicarnos con el Señor y recibir los pensamientos de Él. Y eso solo lo vamos a lograr si tomamos un tiempo en su presencia y aprendemos a esperar en el Señor hasta que tengamos el tema del mensaje que Él quiere que demos. Esto no es algo que lo podamos enseñar. A cómo tener comunión con el Señor, ya lo vimos en la serie de la oración. Cada uno va a desarrollar su propio método de comunicación con el Señor, su propia forma de comunicarse con el Señor, que va a obedecer también a la individualidad de cada uno. Entonces necesitamos primero comunicarnos con el Señor y esperar pacientemente en Él, en su presencia, para que Él ponga en nuestro corazón, en nuestra mente el tema. Y el tema que Él nos va a dar y cómo saber cuál es el tema que el Señor nos está dando para compartir. Muy simple, es un tema que ya conozco de alguna manera porque lo he vivido en la práctica. Dios siempre nos va a hablar a aquellos que diligentemente le buscamos. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y necesitamos comunicarnos con el Señor no para salir de la emergencia de una predicación, sino primeramente con el propósito de tener comunicación y comunión con Él y ser aconsejados por Él. Recordemos que la palabra de Dios dice también en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por lo tanto, en esa búsqueda del tema, lo más importante es que tengamos comunión con el Señor. No para la predicación, sino la comunión para tener intimidad con Él, y en la intimidad el Señor va a suplir nuestra necesidad de saber cuál es el tema del cual Él quiere que compartamos. Luego, de una vez que ya tenemos el tema, pues simple y sencillamente necesitamos, como lo dijimos el día de ayer, pues anotar todas las ideas y todos los pensamientos y lo que tenemos en el corazón acerca de ese tema, que como ya lo hemos vivido, ya conocemos varias cosas acerca del tema por lo menos. Y eso lo podemos complementar
con escudriñar la palabra acerca de otras perspectivas acerca del tema. Y cuando el Señor me da un tema para que yo lo comparta, va a suceder algo también en este tema. Con este tema, el Señor primero me va a ministrar a mí antes de que yo ministre a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va en ese escudriñar la palabra. Yo no me debo quedar solo con lo que ya sé. Si tengo el tiempo suficiente para prepararme, yo no solo debo quedarme con lo que ya sé, porque también el Señor está queriéndome hablar a mi corazón acerca de ese tema y darme nuevas perspectivas o perspectivas más amplias acerca del tema para que yo las ponga en práctica y también para que las comparta con los demás. Entonces debo dejar que la palabra me escudriñe también, que la palabra me examine. El Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es probable que el Señor, a través de ese tema y de estudiar el tema, hable a mi corazón acerca de algunas cosas que necesito hacer adicionalmente a las que ya hago con respecto a ese tema, para ser perfeccionado, para ser transformado aún más acerca de la práctica del tema que el Señor me está dando. Por lo tanto, debo tener la disposición o la disponibilidad de exponerme a ser lavado y limpiado por la palabra. Recordemos que 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, para que estemos preparados para toda buena obra. Y también la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta las profundidades de nuestro interior para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El primer objetivo de la predicación es que el tema me cambie a mí. Y el segundo objetivo es que el tema también transforme la vida de las personas que van a escucharlo. Y para que la unción del Señor esté en esa predicación o en ese compartir de la palabra, el primer escrutado y el primer transformado debo ser yo. Por ello necesitamos reconocer, por ello necesitamos tomar tiempo. Mire, hay algunos que saben que tienen que compartir la palabra, digamos, dentro de una semana. Sin embargo, no se preparan, no entienden que el mensaje también debe ser para ellos y no se preparan con suficiente anticipación. Y el día que tienen que hacer el día que tienen que compartir la palabra y en las horas cercanas al momento en el que la tienen que compartir, ahí están orando y clamando para que el Señor les dé el tema. Eso no debería ser. Si me avisaron con una semana de anticipación, pues debería utilizar esa semana, entendiendo que al primero que le va a hablar el Señor acerca del mensaje es a mí. Entonces debería tomar desde el momento que sé que voy a compartir la palabra, necesitaría comenzar a prepararme para que el Señor me hable acerca de ese tema, primero a mi propia vida y después para la vida de los demás. Y eso implica reconocer la necesidad primaria de ese mensaje para mí. Luego necesitamos dejar que Dios se ocupe de nuestro corazón a través de su palabra y mediante su espíritu, es decir, que nos hable del tema, que nos amplíe el tema, que nos dé las ideas acerca del tema que vamos a compartir. Uno de los mejores instrumentos para una buena enseñanza, como ya lo comenté hace un momento, es compartir de nuestra experiencia.
y de la vivencia con respecto a lo que Dios nos ha hablado a nosotros, incluyendo lo relacionado con la corrección y la limpieza de nuestro corazón. Si usted me ha escuchado a mí en cuanto a las enseñanzas, normalmente le comparto algún testimonio de lo que esa palabra ha hecho en mi propia vida y cómo me ha transformado, cómo esa palabra me limpió, me transformó y me llevó a otro nivel en mi vida espiritual. Necesitamos entonces ser primeramente transformados por la palabra cada uno de nosotros. La predicación, ahora vamos a hablar de la preparación del mensaje. Esto obviamente se refiere a cuando sabemos con anticipación que vamos a compartir de la palabra. Cuando es un compartir que es casual, digámoslo de esa manera, aunque en el Señor no hay casualidades, pero por ponerle algún nombre, cuando es casual ya hemos hablado de que hay que dejar que el Espíritu Santo vaya poniendo las ideas en nuestro corazón para poderle compartir la palabra a esa persona. Pero si tenemos el suficiente tiempo para prepararnos, entonces pues necesitamos hacerlo de una manera diligente. Recordemos también que la palabra de Dios nos dice que el Señor prospera las manos del negligente, pero del diligente, pero el negligente es empobrecido. Entonces nos está llamando a ser diligentes y a ser diligentes en la preparación. Entonces, las tres formas de preparar un mensaje es el mensaje escrito. ¿Qué significa el mensaje escrito? Escribir el mensaje. Consiste en la preparación del mensaje por escrito en todas sus partes, verdades e ideas. Es decir, todo lo que se va a decir se va a escribir. Esto requiere la inversión de una gran cantidad de tiempo en prepararlo. Implica notas muy numerosas en las que cada pensamiento está escrito completamente de antemano. Una ventaja de este tipo de preparación es que todo el mensaje ha sido sujeto de una atención cuidadosa y ofrece una cobertura adecuada de cada área importante de la verdad revelada, asegurando una exposición completa y comprensiva del tema. Pero su principal desventaja es que vamos a tener que leer el mensaje completo. Entonces eso resulta muy pesado para la audiencia y muchas veces no retiene la atención de los oyentes. Entonces, esto puede ser al principio, tiene una ventaja hacerlo así al principio. Eso nos va a dar seguridad en las primeras prédicas que hagamos. El tener el mensaje escrito nos va a dar seguridad, pero un consejo también. Como vamos a tener tiempo, escribimos el mensaje y lo leemos varias veces. Y en esa lectura vamos subrayando las ideas o vamos resaltando las ideas principales. Así que entonces el mensaje lo voy a tener en mi mente de una manera o voy a fijar el mensaje en mi mente de tal manera que no voy a necesitar estar pegado al documento escrito, a la enseñanza escrita, sino que los subrayados me van a servir como un bosquejo para ir desarrollando cada una de esas ideas. Puedo leer 1, 2, 3, 4, hasta las veces que necesite y que tenga el tiempo para leer ese mensaje escrito de tal manera que se vaya fijando en mi mente y en mi corazón. Luego, la otra forma de preparar el mensaje es a través de un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Significa que se hace un mínimo de notas que proporcionan una guía o ayuda de memoria.
Esto es cuando ya tengo un dominio completo del tema o un dominio suficiente del tema del que voy a compartir, y entonces ya no necesito pegarme a un papel. Además ya tengo la experiencia, ya he tenido una o dos o tres prédicas anteriores que las hice siguiendo la enseñanza escrita, y entonces ya puedo pasar a un bosquejo donde solo voy a poner las ideas principales como una ayuda de memoria para no perderme en el tema y no desviarme del tema. Este bosquejo también debe contener las tres partes de las que hemos hablado: una introducción, el desarrollo del tema en las ideas principales más importantes y el llamado a la acción o a poner en práctica el mensaje. Cuando usamos un bosquejo, cuando hablamos, le damos contenido a esas líneas que hemos anotado como parte del bosquejo, ampliando los pensamientos que expresan esas notas. La exposición del tema usando este recurso es más espontánea e interesante. Si no nos hace perder la formalidad, pues la armazón del mensaje mantiene la mente sobre el tema. La otra forma de preparar el mensaje es el mensaje espontáneo. ¿Qué significa eso? El mensaje espontáneo significa que es un mensaje dado sin el uso de notas. No implica una espontaneidad absoluta, por cuanto el tema previamente nosotros lo hemos procesado en nuestra mente, lo conocemos de una manera suficiente, intensa y cuidadosa, porque lo hemos reflexionado, llenando la mente y el corazón de los aspectos vitales de ese mensaje. El mensaje fluye del corazón y a menudo produce una fuerte vinculación emocional entre el mensajero y los oyentes del mensaje. Un predicador experimentado en ese tipo de mensajes hace un llamado a la mente y a las emociones, a la vez que informa suficientemente o forma suficientemente, las ideas principales, transfiere las ideas principales acerca del tema a los oyentes. Este método puede tener dos debilidades. Una es que puede llegar a carecer de un contexto. Es decir, nos puede llevar a cometer algún error en algo que digamos o en algo que expongamos. Y la presentación puede llegar a convertirse en demasiado emocional y llegar a ser irracional y carente de convicción, solo emoción. Y entonces la mente de los oyentes no recibe edificación, va a recibir motivación, va a recibir emocionalidad, pero no va a recibir edificación. Por ejemplo, una forma de un mensaje espontáneo que es aparentemente espontáneo, que es algo que yo utilizo, es que, por ejemplo, cuando comparto de un pasaje de las Escrituras, digamos, un texto que tiene varios versículos. En ese caso, lo que hago es que estudio ese pasaje, me refresco las ideas de lo que el Señor me ha hablado acerca de ese pasaje, medito en ese pasaje y lo voy desarrollando en la medida en la que voy avanzando de versículo en versículo y de palabra en palabra. Ese es un mensaje no preparado, pero es un mensaje espontáneo, pero eso no quiere decir que no haya yo tenido la preparación previa para poder compartir de ese mensaje.
Pero lo que me sirve de bosquejo en ese caso es lo que la escritura dice, versículo a versículo y palabra a palabra. En esos casos subrayo la palabra más importante en cada versículo, o la palabra de la cual el Señor me ha hablado a mi corazón, y voy desarrollando línea por línea de ese mensaje. Entonces eso nos sirve de bosquejo, y eso no está mal. ¿Por qué? Porque es un mensaje que ya tengo en mi corazón, que ya practico en mi corazón, y que además lo he estudiado no una vez, sino muchas veces, y he obtenido las enseñanzas que ese pasaje trae a mi vida. Entonces, el mensaje espontáneo no quiere decir que realmente o totalmente sea espontáneo. No. Algunas veces, le voy a ser sincero, tal vez en mis 40 años de vida ministerial, tal vez si mucho, una vez por año, el Señor me ha sorprendido con un mensaje que es absolutamente, ¿cómo le dijera yo? Espontáneo. Que es absolutamente espontáneo. No tenía ni idea que iba a predicar de ese tema. Pero lo que sí sé es que ese tema ya estaba en mi corazón. Ya es un tema del cual el Señor me ha hablado ampliamente, y entonces no tengo ningún problema en dar ese mensaje, porque lo tengo suficientemente desarrollado y establecido en mi corazón. El Señor no me va... Miren, me ha pasado, y le voy a contar algunas experiencias. Una experiencia fundamentalmente. Me invitaron a predicar en una oportunidad y me avisaron como con 3 meses de anticipación. Y entonces yo comencé a orar al Señor para preguntarle cuál era el mensaje. Y el Señor no me dio ningún mensaje. Pero como eran 3 meses lo que faltaba para la predicación, pues lo tomé con calma. Y pasó un mes y yo le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿de qué quieres tú que yo comparta en esa invitación? Y no me decía nada. Y pasó otro mes, ya me faltaba un mes para la predicación, y tampoco me dijo nada. Total, yo oraba y oraba y oraba, preguntándole al Señor. No solo por eso, pues oraba, digamos, mi tiempo normal de oración con el Señor, y dentro de eso le preguntaba: Señor, ¿de qué quieres que comparta? Para no hacerle larga la historia, llegó el día y la hora de la prédica y yo no tenía mensaje. Pero como ya tengo alguna experiencia con el Señor, no me preocupé. No entré en pánico, no, solo tenía la duda: bueno, Señor, ¿de qué voy a predicar? Y la invitación era para una campaña evangelística. Para no hacerle larga la historia, llegó el momento en el cual yo tenía que comenzar a predicar y no tenía el mensaje, y el Señor me dijo: tranquilo, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y entonces tomé el micrófono, oré, y lo primero que el Señor me dijo es: haz el llamado. Y yo todavía le dije: Señor, ¿cómo va a hacer el llamado si no he predicado? Tú haces el llamado, man. Bueno, hice un llamado, y el llamado fue de la cosa más simple. El Señor me puso a que hiciera un llamado de la forma más simple posible. Y lo que dije fue, y que el Señor puso en mi corazón fue, bueno, todos sabemos por qué estamos aquí. Así que los que necesitan reconocer el señorío de Cristo, los que necesitan tener al Señor en su corazón, que no lo han tenido antes, pasen adelante y vamos a orar por ustedes. Mi sorpresa, que casi me desmayo, es que la cantidad de gente que había llegado a esa campaña evangelística era alrededor de 300 personas. Y de esas 300 personas, en ese momento pasaron al frente 51.
Y no porque yo las contara, sino porque después los organizadores de la campaña me dijeron cuántas personas habían sido. Entonces comencé a orar por esas personas y el Señor me comenzó a dar palabras específicas para cada uno de ellos. Y comenzamos a ministrar sanidad, restauración, liberación, etcétera, las necesidades de cada uno conforme a lo que había en el corazón de ellos, y el Señor me iba diciendo hace tal pregunta, y entonces yo hacía tal pregunta, ok, generalmente es, ¿quién tiene esta necesidad? Y entonces levantaban la mano y orábamos por ellos y el Señor me daba una palabra específica para ellos. A la mitad, digamos, de ese tiempo, el Señor me dice, volvé a hacer el llamado. Yo todavía le digo, Señor, pero si ya lo hice, volvélo a hacer. Bueno, volví a hacer el mismo llamado, en el sentido de, bueno, si usted ya recibió la convicción en su corazón de que necesita del Señor, venga aquí adelante, pase adelante, vamos a orar por usted. Y resulta que en ese momento pasaron 10 personas más. O sea, el Señor tenía un perfecto control de la situación y seguimos ministrando. Para no hacerle larga la historia, no fue una predicación, por eso el Señor no me dio un mensaje, no fue una predicación, fue una ministración casi que personal a cada una de las personas que el Señor había convocado a esa reunión. Para no hacerle larga la historia, comenzamos a las 7 de la noche la reunión y eran las 11:30 de la noche y yo seguía ministrando hasta que llegó el momento en el que el Señor me dijo, ya, para. Y entonces paré en ese momento y realmente fue una bendición. Eso fue, digamos, algo espontáneo, el Señor no me había dicho qué era lo que Él iba a hacer, a pesar de que estuve 3 meses orando por eso. Y después entendí por qué el Señor no me dijo qué era lo que iba a pasar en ese día. Porque si me lo hubiera dicho, yo me asusto. Si me lo hubiera dicho, muy probablemente yo hubiera querido meter mis propias ideas al respecto y hubiera sido un desastre. Entonces el Señor no me dio el tema y para que yo no metiera las manos en absoluto, sino que fuera solamente Él. Y la verdad, fue una gigantesca bendición y para mí, encima de todo, aprendí muchísimo acerca de ese mover del Señor, y fue verdaderamente glorioso, a pesar de que yo no llevaba un mensaje, pero el Señor sí sabía que era lo que Él quería hacer con las personas. Así que no se preocupe si en algún momento no tiene un mensaje, que a pesar de que usted lo busque, deje que el Señor actúe, digamos, desde nuestra perspectiva de una manera espontánea, pero desde la perspectiva de Dios, en Él no hay espontaneidad, en Él todo está perfectamente planificado y Él tiene perfectamente control de todo. Y eso sucede no solo cuando usted está dando un mensaje espontáneo, sino cuando el Señor, en cualquier otro tipo de mensaje, ya sea un mensaje escrito o un mensaje bosquejado, el Señor tiene completo control de la situación. No necesita, esta es otra cosa, miren, otro consejo. No se preocupe del tiempo. El tiempo de la predicación o de la enseñanza se lo va a determinar el Señor. Hoy muchos usan un concepto de que la prédica no debería exceder de 45 minutos. Yo le llamo a eso solo 45 minutos de Dios. Y lo hacen en función de un concepto que es psicológico y un concepto que es de psicología educativa, que la mente del estudiante solo puede guardar la atención durante 45 minutos. Entonces, ese concepto lo llevaron a la iglesia.
lo cual para mí es adoptar un concepto del mundo a la iglesia, en lugar de que el mundo adopte los conceptos de la iglesia. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, en la escritura tenemos suficientes ejemplos. Por ejemplo, el Sermón del Monte que Jesús predicó. El Sermón del Monte que comenzó a las 9 de la mañana. Por las indicaciones que tenemos en la descripción o en la transcripción que los evangelios nos hacen el Sermón del Monte, Jesús predicó desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, él predicó 8 horas y la gente no se movió de ahí. Número 1. Número 2. Tenemos otro ejemplo en el libro de Hechos. Cuando Pablo llega, si no estoy mal, a Éfeso, Pablo llega y comienza a predicar desde la tarde, digamos 6, 7 de la noche. Comienza a predicar Pedro. A la medianoche seguía predicando. Y entonces viene y sucede que uno de los oyentes que estaba escuchando en una ventana se durmió y cayó de esa ventana hacia afuera y se murió. Pablo suspende la predicación en ese momento, baja a orar por ese muchacho. El muchacho resucita, se llama Tíquico, el muchacho, o se llamaba Tíquico. El muchacho resucita y Pablo sigue predicando hasta la madrugada. Quiere decir que probablemente Pablo predicó en ese momento alrededor de 8 horas. Estuvo enseñándoles a los de ese lugar. Entonces no debemos limitar la enseñanza o la predicación a un número determinado o a una cantidad determinada de tiempo. El Espíritu Santo nos va a decir cuándo comenzamos y cuándo terminamos. Y eso usted lo va a aprender de la experiencia. Yo lo aprendí de la experiencia. Es cuando el mensaje ya no fluye, quiere decir el Espíritu Santo ya se fue de ahí. Entonces en ese momento hay que terminar el mensaje. Así de sencillo. Y eso lo va a ir aprendiendo en la experiencia. Por ejemplo, yo doy clases en una universidad. Y las clases que doy duran 4 horas. Y hasta el día de hoy ninguno de los estudiantes se ha quejado de que las clases duren 4 horas. Y claro que es una enseñanza y en esa enseñanza pues obviamente ya están recibiendo y yo la estoy impartiendo y estamos tomando cafecito y estamos interactuando respecto a la enseñanza, pero dura alrededor de 4 horas cada una de ellas. Y los estudiantes no se cansan, no dejan de poner atención, etcétera, etcétera. Y es que aquí hay un factor importante. Cuando usted predica, realmente, o cuando usted está compartiendo la palabra, usted está compartiéndole la palabra al espíritu de las personas. También a la mente, pero fundamentalmente al espíritu. La palabra va a quedar, y la palabra se está sembrando en el espíritu. Y en el espíritu siempre está despierto y siempre está ávido de recibir esas semillas de eternidad, esas semillas que vienen del Señor. Así que aunque la mente se canse, el espíritu no se cansa. Le voy a contar algo que yo hago también. A veces en las iglesias, cuando uno está predicando y algún hermanito se duerme, rapidito los que están a la par lo comienzan a codear. Y yo les digo, no se preocupen, déjenlo en paz.
Tal vez él con su mente no está recibiendo porque su mente está en un estado de relax, pero su espíritu nunca duerme, su espíritu sí lo está recibiendo. Cuando usted y yo estamos hablando, estamos ministrando no solo la mente de la persona, sino estamos ministrando su ser interior. Y la mente puede no captar el mensaje, pero el ser interior sí lo está captando. Así que tampoco debemos ser irresponsables con el tiempo, ¿verdad? Pero no debemos ser estrictos en que solo 45 minutos o solo una hora. Si no nos ponen un tiempo límite, pues no hay problema. No hay problema. Usted puede continuar hasta que el Espíritu le diga ya. Y puede suceder también lo contrario. Me invitaron más bien, esta vez no me invitaron a mí, sino que yo fui resulta que habían invitado a otra persona para ir a predicar a un lugar, pero esta persona tuvo una emergencia y entonces me pidió que fuera yo. Y entonces yo accedí y fui a sustituirlo. Cuando llegué, el pastor de la congregación me dijo, mire, solo tiene 15 minutos. Yo había viajado alrededor de unos 200 kilómetros para ir a suplir esa ausencia. Y mi pensamiento natural o carnal me dijo, 20 minutos para 3 horas de viaje de ida y 3 horas de regreso. No le encuentro mucha lógica, pensé yo, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema. Y entonces le dije al Señor, muy bien, Señor, solo tengo 20 minutos, ayúdame para comprimir el mensaje. Y el mensaje, el Señor me lo comprimió en 14 minutos. Pero todo lo que prediqué, 14 minutos. Y a la hora de ministrar, prácticamente la mitad de la iglesia pasó al frente para ser ministrada. Así que no depende del tiempo, depende de lo que el Espíritu quiere hacer. Y lo que usted y yo necesitamos es ser sensibles al Espíritu Santo en todo tiempo. En resumen, el uso de los bosquejos en cuanto a las formas del mensaje, el uso de los bosquejos es posiblemente el mejor de los tres por cuanto combina las ventajas de los otros dos, el mensaje escrito y el mensaje espontáneo, y supera sus desventajas. Tiene espacio para ser flexible, pero también para dar un mensaje organizado. La mente, cuando usted está compartiendo un mensaje del que solo tiene un bosquejo, nuestra mente está abierta a la inspiración renovadora del Espíritu Santo, como también a las emociones de las personas. Tiene un formato ordenado de pensamiento y ayuda a entrenar la mente también en mantener el orden de pensamientos en relación con una enseñanza o una predicación. Y todo ello hace que sea más articulado que el espontáneo, pero también más fácil de escuchar y menos tedioso que aquel mensaje que se lee totalmente. Así que esto es el resumen de la enseñanza del día de hoy. El domingo vamos a seguir con algunos otros consejos acerca de la predicación y acerca del tipo de mensajes que podemos dar. Hay 7 tipos diferentes de mensajes que podemos compartir. Cada uno de ellos tiene su enfoque, su ventaja y tiene también su forma de desarrollarlo. Así que los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche para seguir compartiendo de este tema. Y le voy a hacer un anuncio aquí. El próximo domingo es el primer domingo del mes de marzo y vamos a tomar Santa Cena.
Así que le invito para que nos acompañe el próximo domingo. Al final de la enseñanza vamos a tomar Santa Cena por si usted quiere participar con nosotros. Solo prepare lo que va a tomar como representación de la sangre de Cristo y el pan que va a comer como representación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ministrar Santa Cena al final de la enseñanza. Muy bien, no se vaya a retirar todavía. Quisiera orar por usted y por los suyos, pero hacerle algunos recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos. Le recuerdo los 2 recursos que tenemos a su disposición para edificación, exhortación y consolación de su vida, y para vestirnos o revestirnos como la novia de Cristo que Él viene a traer en el arrebatamiento de la iglesia o cuando Él nos lleve a su presencia. Estos son en nuestro canal de YouTube, que es @Gustavo Bianchi, y nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. Los 2 recursos son de acceso gratuito. Solo le pediría que si entra a nuestro canal de YouTube, que le ponga a suscribirse, porque eso nos bendice y nos da privilegios cada día delante de YouTube en cuanto a búsquedas. Por el otro lado, si usted va a salir en estos días, en este fin de semana, y no va a estar con su grupo familiar, use las medidas de prevención. No nos cuesta nada y nos pueden proteger de problemas no solo COVID, sino de cualquier otra enfermedad de transmisión vía respiratoria. Muy bien, vamos entonces a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar. Usted ore ahí donde está, de acuerdo a cómo el Señor le vaya guiando, y yo voy a hacer una oración general. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú cada día, Señor, nos estás capacitando y entrenando, Señor, para ser compartidores de tu palabra, Señor, para ser de bendición para otros, también a través de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pedimos, Padre, que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que la pongamos en obra conforme la dirección de tu Espíritu Santo nos va guiando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia, libre y confiadamente, Señor, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Señor, en esta hora estamos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, extendiendo tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Señor, sobre el corazón de cada uno, Señor, que esté experimentando emociones y sentimientos y pensamientos negativos, Señor, derivados de heridas en su corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sane esas heridas con tu óleo de gozo, Padre, y que su lamento sea cambiado en canto, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas, Señor, y su duelo en danza, Padre. También, Señor, te pedimos que tú destruyas por tu Espíritu Santo toda mentira, argumento y razonamiento falso que haya, Señor, en nuestras mentes, que nos esté impidiendo, Señor, una mayor intimidad, comunión contigo, mayor conocimiento de ti, y también, Señor, de obediencia a tu palabra, Padre, y por ende de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, levantamos a cada uno de los nuestros, Señor, y a cada uno de nosotros, Padre, pidiéndote que cada día tú nos lleves de gloria en gloria, transformándonos en al carácter de Cristo, Padre. Y si hay alguno de los nuestros, Señor, que todavía no te conoce, Padre, que tu Espíritu Santo lo atraiga con lazos de amor a ti, Señor, y que se convierta de sus malos caminos y se incorpore, Señor, a la familia
tuya, Padre. También, Señor, si alguno de los nuestros anda en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado y lo vuelva en sí, para que retorne, Señor, plenamente a tu casa, Padre. Señor, también si alguno de los nuestros se ha enfriado en su amor por ti, por la maldad que hay en el mundo, Señor, y la confusión, Padre, que tu Espíritu Santo avive ese fuego en sus corazones, Padre, y se vuelvan a su primer amor, Señor. Y Padre, si alguno está debilitándose en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Padre, y lo levante, Señor, a esos niveles de fe que tuvo anteriormente y aún más, Señor, para que todos juntos, Señor, todos los nuestros y cada uno de nosotros, Señor, sea llevado a tu presencia, Señor, cuando sea el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también, Padre, en esta hora estamos levantando delante de ti a cada ministro, Señor, de tu palabra, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine y revele a cada uno de nosotros, Señor, tu sana doctrina, Padre, que nos aparte de todo pensamiento, idea o enseñanza de error que pudiéramos haber incorporado, Señor, y que nos reenfoque, Padre, en lo que es tu buena voluntad para cada uno de nosotros, Señor, que es nuestra santificación, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nos arrepintamos de pecado, nos volvamos a ti de todo corazón, Señor, y caminemos en la obediencia a tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, principalmente porque estos tiempos son tiempos peligrosos, Señor, en los que habrán muchos engañadores que pretenderán, Señor, apartarnos de la sana doctrina y confundirnos con enseñanzas de error. Padre, guárdanos, Señor, a los predicadores de tu palabra, Señor, a tus llamados de incurrir, Señor, en esas doctrinas erróneas, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también, Señor, te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Señor, en nuestros cuerpos, que nuestras energías físicas sean renovadas, Señor, para poder enfrentar las tareas del día de mañana y del día domingo, Señor, y te pedimos que mientras nuestros cuerpos están durmiendo, tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestros corazones y nuestro espíritu, Señor, activando esa semilla de eternidad, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, para que se conviertan, Señor, en una forma de vida, para que sea una palabra vivida, no solamente, Señor, una palabra conocida, Padre. Y, Señor, que que el día de mañana cada uno de nosotros, Señor, sea lleno de tu gozo, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, aparte de que tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las respuestas a las peticiones que te hemos hecho, Señor, porque tenemos la plena seguridad por tu palabra de que recibiremos esas respuestas porque hemos orado conforme a tu voluntad. Y si oramos conforme a tu voluntad, tu palabra dice que tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Gracias, Padre, por esa respuesta. Recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir, instruirnos, Señor, para ser más efectivos en el compartir y predicar y enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros, tú nos has llamado, Señor, a esa tarea bendita, Señor, de ser colaboradores tuyos para llevar a otros, Señor, a tus pies, para salvación y también, Señor, para exhortar, edificar y consolar a otros, Señor, para que sigan en el camino de ser discípulos tuyos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una linda y preciosa noche, un lindo y bendecido fin de semana y si Dios lo permite nos encontramos de nuevo el próximo domingo a las 8 de la noche
para otra enseñanza más y además compartir la Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Lindo fin de semana, les mando a todos un abrazo y muchísimas gracias por el privilegio de conectarse y compartir con nosotros esta enseñanza. Bendiciones.